Oración matutina, Salmo 27 para protección en medianoche, victoria en tu angustia ahora. La noche cayó como un manto oscuro sobre el pequeño pueblo de San Pedro, donde los susurros de antiguas leyendas aún flotaban en el aire. Cuentan que en cada medianoche una fuerza oscura despertaba, buscando almas perdidas. Las luces parpadeaban, creando sombras que danzaban nerviosas, mientras un frío helado se apoderaba de la temperatura. Un clamor se escuchó profundo y aterrador, como un eco del más allá que provocó que el corazón de María latiera desenfrenado. Cada rincón del pueblo parecía tener sus secretos, puertas que se cerraban solas, objetos que desaparecían y luego reaparecían en lugares imposibles. Las ancianas del barrio miraban con ojos cansados, sus murmullos perpetuos advertían sobre lo que acechaba en la oscuridad. No salgas después del anochecer, le decían a María, pero su curiosidad era más fuerte que su miedo. Su abuela, que siempre hablaba del famoso Salmo 27 como un escudo contra el mal, había desaparecido esa misma noche hace un año. Ahora, con una vela temblante iluminando su rostro, María decidió que era hora de desentrañar el misterio. Se acercó a la vieja biblioteca, cubriendo su rostro con un pañuelo. Los libros viejos parecían susurrarle secretos, historias de hombres valientes y seres sobrenaturales. Cada página estaba impregnada de un aura casi mágica, y entre ellas encontró el Salmo, lleno de promesas de protección y esperanza. Sin embargo, así como lo recitaba, sentía que las paredes empezaban a vibrar, como si acompañaran su rezo con una melodía siniestra. Un grito desgarrador rompió el silencio y su pecho se apretó, un nudo en su garganta casi la ahoga. Sin pensarlo, corrió al exterior, donde las estrellas brillaban y sin embargo la oscuridad parecía más densa. Escuchó risas lejanas, parecían burlarse de ella, y con cada paso que daba, la sensación de ser observada se intensificaba, ahogando su valentía. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando, de repente, se detuvo. En el silencio, un sonido crujiente surgió detrás de ella. Giró, y lo que vio no podía ser real. Un par de ojos brillantes, como dos antorchas en la penumbra, la estaban mirando. María retuvo el aliento. ¿Era un espíritu? ¿Era la advertencia de su abuela hecha carne? Con el corazón en la mano y el salmo resonando en su mente, la pregunta flotó en el aire: ¿podría ese poder protegerla de lo que acechaba en las sombras? María sintió como el aire se espesoraba a su alrededor. Mientras los ojos en la oscuridad la observaban, se preguntó si esas antorchas eran guardianes de un secreto o heraldos de su perdición. Se acercó un poco más con la luz temblorosa de la vela proyectando sombras que parecían bailar en su pánico. El protagonista de esa mirada no tenía forma concreta, pero su presencia era opresiva. «No me hagas daño», gritó María, buscando un refugio en la fragilidad de su voz. En ese instante un estruendo surgió detrás de ella, como si un árbol cayera al suelo, rompiendo el hechizo del momento. Volteó nuevamente y los ojos desaparecieron. Respirando rápidamente, la adrenalina recorrió su cuerpo. Se acordó de la advertencia de su abuela sobre los guardianes de los secretos y cómo, a veces, las sombras podían alimentarse del miedo. «¿Recuerda el Salmo?», se susurró para calmarse. María apretó el pequeño libro entre sus manos, y sin pensarlo más, comenzó a recitarlo con fervor. Mientras sus palabras resonaban en el aire, el viento se alzó, arrastrando consigo un murmullo. Era como si la noche misma le respondiera, acomodándose en torno a ella y uniendo a sus palabras una corriente de energía. La atmósfera cambió. De un instante a otro sintió que manos invisibles la abrazaban, la rodeaban, y aunque la inquietud permanecía, una chispa de valor encendió su interior. De repente, un eco resonante interrumpió su rezo. «¿Por qué has venido, María?». Una voz profunda y grave cortó la noche. Surge de las sombras una figura oscura, delineada solo por la tenue luz de la luna. Se trataba de una mujer de largos cabellos desbordantes de misterio y lujuriosa tristeza.
María retrocedió un paso. ¿Quién eres?, preguntó con voz temblorosa. Soy lo que quedará de ti si sigues buscando verdades que ya han sido enterradas, contestó la sombra con una mezcla de advertencia y fascinación. Tu abuela vivió lo mismo que tú estás haciendo ahora. Pero ten cuidado, la curiosidad puede tener un alto precio. La figura se acercó lentamente y aunque su rostro permanecía cubierto por la oscuridad, los ojos brillantes regresaron, esta vez llenos de una tristeza que atravesó a María. Pensó en la advertencia de las ancianas del pueblo, en las historias que la abuela le había contado. ¿Por qué desapareció?, logró preguntar, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. Porque buscó respuestas que no estaba preparada para encontrar. ¿Y tú, pequeña, a dónde vas? No hay retorno? La sombra señaló hacia la oscuridad más profunda que se intensificaba en el horizonte. María sintió que su corazón latía más rápido, como si sin previo aviso, un lazo invisible acechase su resolución. No puedo detenerme. Tengo que saber, dijo, certificando su determinación. La mujer apagó la luz de su mirada, dejando solo un eco de su presencia mientras se desvanecía. En su lugar, se escuchó un crujido como una risa burlona que parecía estar lista para devorar sus esperanzas. Con el salmo aún en sus labios, María supo que el camino apenas comenzaba, y las sombras que la rodeaban no serían lo único que tendría que enfrentar. Con el pulso acelerado y la sensación de que algo terrible se acercaba, se dio la vuelta, dispuesta a seguir adelante aunque cada paso la mantenía más alerta. Cada sombra en la oscuridad ahora parecía moverse, cada susurro del viento sonaba como un consejo. A medida que avanzaba, sentía que una mirada fría la seguía, un apremio que prometía algo inevitable. ¿Cuál era el precio que tendría que pagar por la verdad? Las preguntas se arremolinaban en su mente mientras la oscuridad parecía alimentarse de su incertidumbre. Sin embargo, algo aún más siniestro aguardaba al final del sendero, un secreto que podría no solo cambiar su vida, sino también revelar la razón detrás de la desaparición de su abuela. El eco de los viejos murmullos la perseguiría hasta que ella lo enfrentara. ¿Sería capaz de desentrañar el pasado sin perderse en el camino? La respuesta se dibujaba en las sombras que la rodeaban. María avanzó, cada paso resonando en el silencio tenso que la envolvía. Las antorchas, ahora casi apagadas, parecían parpadear como si compartieran su angustia. El aire se cargaba de una inquietud que la envolvía como una niebla helada, y cada sombra crujía con promesas de secretos prohibidos. ¿Qué estás buscando realmente? Una voz femenina, suave pero contundente, resonó desde el fondo de su mente, desdibujando su concentración. Ella luchó contra la confusión, pero el eco de la advertencia de la mujer en la oscuridad atrapaba su pensamiento. Las palabras de su abuela retumbaban en su cabeza: buscar la verdad puede llevarte a lugares oscuros. La resistencia de su corazón se enfrentaba a una noble determinación. Sin embargo, ¿qué tipo de verdad podía justificar una búsqueda que prometía tanto peligro? Un ruido repentino la sacó de su trance. Unas hojas se deslizaban rasgueando en el suelo como si alguien, o algo, se moviera detrás de ella. Con un giro rápido, la vela iluminó un grupo de figuras difusas, sus rostros ocultos. El aliento de María se detuvo al instante, helado por la incertidumbre. Los ojos de las figuras brillaban como pequeñas llamas, reflejando sus propios temores. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó con voz firme, aunque el temblor de sus manos traicionaba su apariencia tranquila. Un murmullo de risas acompañó su pregunta, las sombras parecían divertirse con su valor. Somos los que guardan la verdad, María, dijo una de las figuras, avanzando un paso más. Aunque mantenía su rostro en penumbras, la risa melodiosa asustaba más que tranquilizaba. Pero no todos están listos para abrir la puerta del conocimiento. El aire se indigestó repentinamente, un frío glacial ingresó en su pecho. ¿Por qué están aquí? ¿Qué quieren? La angustia comenzaba a cambiar su voz, haciéndola sonar casi desesperada. Queremos que te des cuenta de lo que has convocado, respondió otra figura, un susurro rasposo que se entrelazaba con los ecos del bosque a su alrededor. La búsqueda de la verdad no es solo conocer, se trata de entender el costo que conlleva. Te daré una respuesta simple, una advertencia doble: cada secreto tiene su guardián, agregó una voz, esta vez retumbante. Las figuras se acercaron un poco más, y María comprendió que no solo eran sombras. Eran ecos de almas atrapadas, guardianes de historias olvidadas. Sumergida en el miedo, María levantó el salmo de su abuela por instinto. El Señor es mi luz y mi salvación,
recitó, intentando contener la marea de terror que amenazaba con arrastrarla. Las risas se detuvieron. Las sombras se congelaron, como si la simple mención del libro las hubiese hecho vacilar. Sin embargo, la tensión aumentaba, porque algo en su interior le decía que la verdadera confrontación estaba por llegar. «Has elegido un camino que puede destruirte», dijo una sombra, sus ojos ardían con intensidad. «Pero si te atreves a seguir, lo que descubrirás será más que un simple misterio. Podría ser la respuesta a la desaparición de tu abuela o el inicio de tu propia aniquilación». Aterrorizada y fascinada, María sintió como el suelo bajo sus pies se partía, como si un abismo la estuviese esperando al final del sendero iluminado. Justo en ese momento un grito desgarrador rompió la noche, resonando en su mente y sacudiendo su alma. Sin saber si todo era una ilusión o una terrible realidad, contempló la oscura elección que la aguardaba en el horizonte. Los murmullos de advertencia resonaban en su cabeza, pero la tentación se aferra a su corazón. «Tienes que decidir», María pensó. Podría enfrentar lo inevitable mientras la oscuridad se arremolinaba a su alrededor, atrapando cada rayo de esperanza. Un nuevo eco apareció, más fuerte que antes. «La verdad tiene un precio». Era entonces cuando María vio la puerta ante ella, un umbral que se abría poco a poco, revelando un resplandor deslumbrante y aterrador. ¿Tendría el valor de cruzar, de enfrentar lo desconocido? El peligro se acercaba y con él, la revelación que podría cambiar su vida para siempre. Con su corazón en un hilo, María dio un paso hacia la luz, sin saber que al hacerlo, estaba a punto de desatar fuerzas que nunca imaginó conjurar. La oscuridad y la luz convergían, y en su elección residía no solo su destino, sino también el eco de su abuela entre los antiguos secretos de un pasado olvidado. El precio de la verdad se acercaba y María no tenía idea de cuánto tendría que sacrificar para obtenerla. La luz que emanaba de la puerta parecía pulsar como un corazón, cruzando un espectro de colores que prometía tanto esperanza como peligro. María sintió el calor envolvente en su rostro, y a pesar de la intensa sensación de incertidumbre, se dejó llevar por ese brillo, soñando con lo que podía encontrar al otro lado. Un paso, y luego otro, la llevaron a una sala vastamente iluminada, con paredes de piedra cubiertas por extrañas inscripciones que danzaban en su mente. En el centro un altar se alzaba adornado con objetos antiguos, un reloj de arena con arena brillante y un símbolo que parecía repetirse en todas partes. Era un símbolo que le resultaba familiar, pero que igual la llenaba de un miedo inexplicable. «Esto es lo que has deseado, María», murmuró una de las figuras que la había seguido, ahora estando más cerca. Aunque sus rasgos eran indistinguibles, sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y advertencia. «La verdad revela al precisamente lo que temes. ¿Estás dispuesta a perderlo todo?». María tragó saliva, sus manos ahora sudorosas y temblorosas. Miró a su alrededor. Cada elemento en la habitación le hablaba de su abuela, de historias perdidas y vendettas olvidadas. Pero también sentía un tirón inevitable hacia el altar, como si su destino estuviese escrito en las piezas que reposaban sobre la superficie. «¿Por qué me has traído aquí?», preguntó su voz más fuerte ahora, buscando afirmarse en este momento caótico. «Te hemos traído porque tú te has llamado a ti misma», respondió la figura con un tono casi lacerante. «Tu búsqueda comenzó mucho antes de entrar en este lugar. Las decisiones que tomes, los secretos que desveles, dependerán de tu fuerza y de tu deseo por conocer la verdad». Un eco lejano resonó en la sala. Las paredes comenzaron a vibrar ligeramente, como si el lugar mismo estuviera vivo, reaccionando a su presencia. Este lugar tenía poder, un poder que podía liberar o devorar. María alzó la vista al altar, sintiendo que algo dentro de ella empezaba a despertar. La arena en el reloj de arena parecía deslizarse más rápidamente, como si se le estuviera escapando el tiempo. El susurro de su abuela fluyó a su mente: «Recuerda que la verdad puede ser tu salvación o tu condena». El viento a sus espaldas se intensificó, arrastrando una palpitante sensación de urgencia. «Debo tomar una decisión», pensó. Pero cada vez que intentaba acercarse al altar, un frío glacial se deslizaba por su piel, como si fuerzas invisibles la estuviesen frenando. «¿Y si no puedo soportar lo que encuentro aquí?». Antes de que pudiera procesar sus pensamientos, una figura emergió del fondo de la sala, una mujer anciana con ojos profundos, que parecía conocer todas sus inseguridades. «No temas, hija. Aquí solo encontrarás lo que ya resides en tu corazón», dijo casi de forma tranquilizadora, pero las advertencias de las sombras seguían reverberando en su mente.
¿Y si esa verdad es tan oscura que no puedo manejarla? María se preguntó a sí misma, sintiendo su pecho apretar bajo el peso de su elección. ¿Qué pasará si el costo es demasiado alto? Con la voz de la anciana resonando en el aire helado, la tensión se intensificó. María se giró hacia la figura al fondo, buscando respuestas en el rostro de esa mujer que ahora brillaba con un aura misteriosa, y se dio cuenta de que era, de alguna manera, una amalgama de todas las figuras que la habían rodeado anteriormente. Cada paso que has dado te ha traído aquí. Cada pregunta abierta se entrelaza con tu destino, dijo la anciana, sus ojos destilando compasión y desafíos. ¿Puedes enfrentar lo que eres realmente, incluso si eso significa perder lo que amas? Mientras su mente giraba en direcciones peligrosas y enredadas, el eco de la oscuridad parecía acercarse, implacable. Con el corazón latiendo con fuerza, María sintió que el abismo desde el que había salido se lo devolvía, mafioso y tentador. El tiempo se esfumaba y la elección le reclamaba con un rugido ensordecedor, el destino de su abuela y su propia vida pendían de un hilo en aquel instante crucial, mientras la voz de la anciana se desvanecía, dejándola sola frente a la verdad que le llamaba, y justo cuando la luz del altar se intensificaba envolviéndola, un grito surgió de las entrañas del anciano lugar, como un trueno que anunciaba tormenta, y lo único que pudo pensar fue que el precio de la verdad podría ser más alto de lo que jamás había imaginado tendría la fortaleza para soportarlo. María sintió como el aire se volvía denso, cada molécula cargada de una energía que la mantenía en el mismo lugar, atrapada entre su deseo de avanzar y el miedo que la paralizaba. El grito resonante se desvaneció, dejando un silencio ensordecedor que parecía ahogar incluso sus pensamientos. De repente la luz del altar adquirió una tonalidad escarlata, proyectándose sobre la sala y convirtiendo las inscripciones en sombras inquietantes. ¿Estás lista para descubrirte a ti misma?, preguntó la anciana, sus ojos fijos en los de María, atravesando su alma con una mirada que parecía conocer cada rincón de su ser. María sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo, pero no podía darse el lujo de retroceder. Si el conocimiento conlleva un precio, lo pagaré. Estoy lista, respondió aunque sus palabras resonaban casi huecas en la inmensa sala. Algo en la expresión de la anciana cambió, como si su vitalidad fuese la chispa que iniciaría un fuego. Entonces la mujer levantó una mano, y de repente el altar comenzó a girar lentamente. Objeto tras objeto, la arena del reloj de arena caía con cada vuelta, una melodía que se unía a los ecos del silencio, marcando el tiempo como un compás en la disonancia. Los objetos en el altar empezaron a brillar, y uno a uno emergieron del torbellino. Las piezas revelaron sus historias, y una a una comenzaron a flotar en el aire, envolviendo a María en un torbellino de recuerdos, fotografías de su abuela joven, un medallón que había pertenecido a su madre, un viejo diario cuyas páginas parecían moverse solas, como si también quisieran contar su historia. No, gritó abrumada por la avalancha de recuerdos. No quiero ver eso. Su voz se hizo eco en la sala, resonando como una súplica que provenía de una esquina oscura de su corazón. La mujer anciana sonrió suavemente. Es hora de que entiendas. La verdad no siempre es luz, a veces es una sombra que hay que iluminar. En ese instante la sala tembló nuevamente, pero esta vez, el temblor era diferente. Era como si el lugar mismo estuviera lamentándose, como si cada ladrillo y cada piedra estuvieran conectados a la historia de su familia. María cerró los ojos, sintiendo que las paredes de la sala la apretaban, pero al mismo tiempo sus abrazaban. ¡Alto!, gritó sintiendo como algo dentro de ella se rompía. Si voy a enfrentar esto, debe ser con mi propia voz. Al abrir los ojos, se plantó firme, dispuesta a desafiar las sombras de su pasado. Las piezas del altar comenzaron a vibrar fuertemente y una luz brillante estalló de las grietas del antiguo reloj. La anciana asintió, aceptando su desafío. La elección es tuya, María. Juega el papel de la heroína en tu propia historia y escucha, pero prepárate, pues lo que descubrirás reviste peligros que no puedes imaginar. De pronto, una corriente electrizante la recorrió. Las imágenes flotantes danzaban a su alrededor, tomando forma. Su madre sonriendo, su abuela con esa mirada llena de secretos, y entre ellas, un hombre cuya figura se desdibujaba en el fondo, su padre. Su corazón se aceleró al ver su rostro tan similar al de ella, pero en cada momento, notaba que había algo más. Un secreto, una historia escondida que parecía burlarse de su deseo de saber. ¿Por qué no me dijiste la verdad?
murmuró mirando intensamente la imagen. El aire se enfrió y la luz del altar tembló como si esperara su reacción. La figura del hombre le sonrió, pero sus ojos decían otra cosa, advertencia, y entonces la sala estalló en un estallido de luces, pero también en susurros inquietantes que resonaban en su mente. No puedes volver, María, parecía decir la voz del eco. Una vez que la verdad sea descubierta, todo cambiará. María sintió que el suelo se iba, y en ese mismo instante, comprendió que lo que estaba a punto de desvelarse era mucho más profundo de lo que había imaginado. Un rompecabezas que unía su familia y su destino, un juego peligroso que había empezado mucho antes de que ella diera su primer paso aquí. La luz comenzó a apagarse y con un golpe sordo un libro cayó al suelo, sus páginas llenas de misterios y respuestas que aún no estaban reveladas. ¿Qué has hecho, anciana?, preguntó con una mezcla de miedo y determinación. Mientras la oscuridad la envolvía y las figuras del pasado comenzaban a acurrucarse en su mente, una última pregunta resonó: ¿sería capaz de enfrentar la verdad que cambiaría todo lo que conocía? Pero aún más aterrador, si su vida estaba a punto de transformarse, ¿qué sería de aquellos a quienes amaba? Los ecos de la oscuridad parecían girar a su alrededor como una tormenta, atrapando a María en un vórtice de confusión y temor. Las palabras de la anciana reverberaban en su mente: una vez que la verdad sea descubierta, todo cambiará. A cada paso que daba, la incertidumbre aumentaba, la tensión se palpaba en el aire. Por un momento se encontró de pie en medio de un espacio en caos, como si el tiempo hubiera decidido detenerse. Pero mientras su mente luchaba por asimilar la magnitud de lo que estaba ocurriendo, una voz familiar emergió de entre la niebla de recuerdos que la rodeaban. Era su madre, una risa dulce entrelazada con lágrimas. Siempre supe que llegarías aquí, María. Esas palabras, aunque alentadoras, también clamaban un oscuro secreto velado. Un estremecimiento sacudió su ser. Mamá, gritó, pero su voz se apagó en el aire gélido. Con cada latido de su corazón, sentía como la verdad se acercaba, como un depredador al acecho. Se preguntaba si su madre había ocultado algo más que una sonrisa, algo que podría cambiarlo todo. Mientras el libro caído a sus pies empezaba a abrirse lentamente, un brillo extraño iluminó su cubierta. María se arrodilló, sintiendo el frío del suelo atravesar sus rodillas. Con manos temblorosas, comenzó a pasar las páginas amarillentas, y lo que encontró fue desconcertante: recuerdos en forma de palabras, nombres olvidados, y ocasiones en las que cada miembro de su familia había tomado decisiones que resonaban en el tiempo. ¿Qué escondes de mí?, preguntó al libro como si fuera un ser vivo, esperando que respondiera a su exigencia. Entonces el silencio se rompió. La anciana apareció nuevamente, su imagen rodeada por un brillo sobrenatural. El conocimiento no siempre es un regalo, María. Algunas verdades son pesos que arrastrarás toda tu vida. Pero si decides llevarlo, asegúrate de que tu corazón esté preparado. La joven sintió una punzada en el pecho. ¿Estaba realmente lista para afrontar lo que yacía en el fondo del libro? El murmullo de sus abuelos, los ecos de risas y funerales, comenzaron a fusionarse en una sinfonía de nostalgia y dolor. Tu familia ha luchado contra sus demonios, continuó la anciana, su tono grave. Pero ahora debes decidir si enfrentarás los tuyos. De repente, un frío ranura de viento hizo que la sala temblara. La luz del altar ya no era escarlata, sino un blanco pálido, como si el sol estuviera a punto de salir. Sin embargo, la intensidad de la revelación la envolvía como una tormenta eléctrica. María levantó la mirada. Las sombras no eran solo recuerdos, eran advertencias sobre caminos que había considerado y que quizás debía evitar. La anciana se acercó, su figura emitía una mezcla de poder y fragilidad. Escucha, en cada palabra que el libro contenga, hay un reflejo de ti misma. Lo que vayas a descubrir aquí no solo alterará tu vida, puede potencialmente afectar a quienes amas. El verdadero desafío es: ¿estás dispuesta a hacer lo necesario para protegerlos? María sintió que su pecho se apretaba como si una mano lo oprimiera. Tenía el poder de revelar secretos, pero cada revelación podría traer consecuencias letales. Se dio cuenta que la luz ya no era solo un faro de esperanza, era un campo de batalla donde la verdad debía ser confrontada. Sí, terminó diciendo con más confianza de la que sentía internamente. Soy capaz. Con esa afirmación, las páginas comenzaron a vibrar, revelando imágenes que danzaban ante sus ojos. Días felices, sombras oscuras y, entre todas, la silenciosa figura de su padre, el desconocido en su historia.
Su corazón latía con velocidad, y una pregunta acudió a su mente como un eco distante: ¿qué secretos has guardado, papá? Antes de que pudiera dar un paso más, el lugar estalló en ruido de un trueno ensordecedor y las luces se apagaron, dejando todo en un silencio sepulcral. Ahora estaba sola, el libro vibrante en sus manos, su aliento acelerado y su corazón retumbando en su pecho. La oscuridad la engulló, pero dentro de ella, una chispa se encendió con fuerza. La verdad estaba al alcance de su mano, solo necesitaba dar un paso más, pero cuando sintió que estaba lista, un silencio absoluto invadió la sala. La niebla se disipó revelando una figura que nunca había esperado ver: su padre, de pie ahí, con una expresión que unía tanto el amor como el remordimiento. María, ha llegado el momento de hablar, y con su voz, todos los secretos que había acumulado a través del tiempo estaban a punto de ser desatados. La figura de su padre parecía una sombra difusa, el rostro marcado por el paso del tiempo y la tristeza. María sintió un torrente de emociones, la rabia se mezcló con el anhelo, y las preguntas luchaban por salir como un océano desbordándose. ¿Por qué nunca volviste?, exigió. Su voz se quebró, pero el fuego en sus ojos permanecía. Siempre quise que empezó él, dejando las palabras suspendidas en el aire tenso. A medida que sus ojos se encontraban, la angustia creciente creaba un abismo entre ellos, inquebrantable. No era el momento. Había cosas que debías ignorar, cosas que nunca quise que cargases. María sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Ignorar? ¿Ocultarle el pasado? Cada palabra suya estaba empapada de un horror que ella apenas empezaba a comprender. No puedes seguir escondiéndome la verdad, le exigió, su voz resonando contra las paredes vacías, como un eco de su propia desesperación. ¿Qué tienes que decirme? ¿Qué hay en el libro que no sé? Ese libro, la interrumpió su padre, la mirada llena de un dolor antiguo. Es el legado de nuestra familia, un legado que ha traído más maldición que bendición. Lo que hiciste al abrirlo. Hay fuerzas que no comprendes, María. Las palabras de su padre se sentían como un veneno deslizándose por sus venas. La historia, con todas sus ramificaciones, de repente se tornaba un monstruo de múltiples cabezas. ¿Estás diciendo que tengo que borrar mi historia? ¿Olvidar quién soy? La indignación crecía en su pecho, una llama que ansiaba encenderse en una revolución. Escúchame, insistió él, dando un paso hacia ella. Pero en lugar de confortarle, el gesto le hizo retroceder, como si intentara evitar un abrazo que podría quemarla. No tienes idea del peligro que ha estado acechándote. Hay secretos que han dormido durante generaciones, esperando el momento preciso para despertarse. ¿Y tú crees que voy a dejar que eso me detenga? María se sintió invadida por una brisa helada. La cercanía de su padre no le daba calor, sentía que la oscuridad se cerraba a su alrededor, lista para devorarla. He llegado hasta aquí, estoy lista para enfrentar lo que venga. Si conocer la verdad me pone en peligro, entonces que así sea. Necesito saber. El padre, atrapado entre la esperanza y el miedo, se llevó la mano a la frente. A veces el conocimiento es una prisión, María. No dejes que te atrape. Pero ya era demasiado tarde. Con cada palabra que decía la anciana, el libro revelaba más sobre aquellas sombras que lo habían rodeado durante tanto tiempo. Un estruendo repentino cortó la conversación, el libro vibró con una fuerza casi palpable y las páginas se volvieron incontrolables. María sintió que la energía vibrante la rodeaba, como un torbellino de posibilidades. No. Detente, gritó su padre, extendiendo la mano, pero era como si un muro invisible lo separara de ella. Y así, el viento comenzó a soplar con más fuerza, como si la sala cobrara vida. Las luces tintinearon en un baile frenético, arrastrando la oscuridad hacia la nada. María se mantuvo firme, decidida a descubrir la verdad a cualquier costo. Sin embargo, en el asfixiante remolino de aire vislumbró figuras alrededor, sombras de aquellos que habían venido antes, seres perdidos, atrapados entre las páginas de su historia. Tenía que actuar. María cerró los ojos, recordando las advertencias de la anciana. Elijo saber, murmuró, a medida que extendía la mano hacia el corazón del libro. Para su sorpresa, el aire se volvía más denso, cada palabra en el papel resonaba y en ese instante el silencio se convirtió en un grito ensordecedor, y cuando las páginas se detuvieron, un nuevo nombre se dibujó en una página en blanco. Una advertencia, un eco de lo desconocido que le chillaba a través de las sombras.
No debes confiar. Antes de que pudiera procesar la advertencia, una risa helada resonó desde lo más profundo de la oscuridad. La sala tembló nuevamente y sus ojos se abrieron de golpe, buscando a su padre, que también parecía atrapado por un poder que desbordaba su entendimiento. ¿Qué hiciste, María?, preguntó él, cada palabra impregnada de un terror palpable. Pero ya era demasiado tarde. Una sombra ominosa se deslizó de las páginas, rompiendo la barrera entre el mundo que conocía y el caos inminente. Mamá abuelo gritó buscando ayuda en las figuras del pasado que le habían dejado huellas, pero solo el eco de su propia voz le respondió. La oscuridad giró alrededor de ella, enfocándose en su corazón palpitante, mientras la risa seguía resonando. Había desatado algo, y no había vuelta atrás. Con la mente aturdida y la valentía temblando interiormente, solo podía preguntar en voz baja, temiendo la respuesta: ¿qué viene ahora? La atmósfera comenzó a cargarse con una energía electrificante que parecía bailar en el aire. Las sombras danzaban, retorciéndose como serpientes, y la risa que provenía de lo oscuro reverberaba por la habitación, helando la sangre de María. Sal, gritó su padre, pero la única respuesta que tuvo fueron los ecos distorsionados de su propia voz, como si el espacio se hubiera vuelto un laberinto tragando sus palabras. María sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de ella, pero no podía permitir que eso sucediera. Recordó la urgencia de desentrañar la verdad, su verdad. La sombra que emergió del libro se fue formando, tomando la silueta de una figura familiar. Era una anciana con ojos profundos y un rostro que parecía haber vivido muchas vidas. María la reconoció al instante. «Abuela», exclamó, al tiempo que su corazón latía con fuerza. «¿Por qué estás aquí?». Pero la figura se limitó a sonreír con tristeza, y el eco de la risa helada cobró fuerza. «¿No estás lista para esto, María? No sabes lo que has liberado». ¿Liberado? La indignación volvió a brotar en su pecho, envalentonando su voz. «He venido aquí para saber. No voy a dejar que nadie me diga que tengo que vivir con miedo». «Tu valentía es admirable, pero hay más en juego de lo que imaginas», dijo la sombra, que ahora se acercaba. Su presencia era pesada, como si la oscuridad la envolviera. «Este libro no es solo un registro, es un portal, un vínculo entre los vivos y los perdidos». María miró a su padre, buscando alguna respuesta en su mirada, y vio que el miedo se había transformado en angustia. «¿Se refiere a los que hemos perdido?». Su voz era un susurro, cargada de un sentimiento que le rompía el alma. «¿Podemos traerlos de vuelta?». «Cuidado con lo que deseas», advirtió la anciana. Su voz ya no suena temblorosa, se tornó firme. «El conocimiento que buscas tiene un precio, y el precio puede ser más de lo que tu corazón puede soportar». «No tengo miedo», insistió, sintiendo que cada palabra le daba fuerza. «Es admirable tu deseo de enfrentar lo desconocido, pero la sombra no es tu enemigo, es un eco de lo que ya está en ti, lo que te ha llevado hasta aquí. A veces la verdad que buscamos se encuentra en los lugares a los que tememos ir». María sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y las páginas del libro comenzaron a girar de nuevo, abriendo un ciclo de imágenes que se proyectaban ante ella. Vi a su madre joven con lágrimas surcando su rostro, y a su abuelo, al que nunca había conocido, buscando la respuesta a su pérdida. «¿Por qué no me dijiste esto?». El tiempo pareció detenerse mientras la verdad se vislumbraba ante sus ojos. En ese instante comprendió que nadie podría protegerla de la carga que venía con el conocimiento. Pero, ¿acaso era todo un sacrificio? La anciana comenzó a desvanecerse mientras las imágenes se intensificaban. «Recuerda, María, el silencio no significa que estén ausentes. Están esperando ser escuchados». María se encontró sola nuevamente, con su padre aún luchando contra la influencia del caos. «Padre, necesitamos ponernos en marcha. Si la respuesta está en el pasado, entonces debemos buscarla. No estoy dispuesta a quedarme en la oscuridad». «Pero no sé hacia dónde ir». «No entiendo», dijo él, la desesperanza marcando su voz. «Entonces busquemos lo que está escondido. Si el libro ha traído a la sombra, quizás haga falta una luz que lo acompañe. Puede que haya algo más entre sus páginas que no hemos visto aún». Su padre la miró, la angustia entremezclada con una chispa de esperanza. «Estás abriendo un camino peligroso, María». «Cualquiera que sea el costo, lo enfrentaré», respondió con determinación, sintiendo que ese era su destino. El viento sopló con fuerza de nuevo, como un aviso de que cosas mayores estaban por venir. Las sombras comenzaron a retirarse,
pero no sin dejar el eco de su advertencia resonando. ¿Podrían las sombras convertirse en aliados en su búsqueda? ¿O simplemente eran presagios de un destino aterrador? María se giró hacia el libro, que ahora brillaba con un destello. Arrepentido, y una nueva frase se formó ante ella: al cruzar esta puerta, ya no hay regreso. Un grito ahogado salió de su garganta mientras una nueva energía la envolvía, y el pulso de su corazón resonaba con un nuevo propósito. El tiempo parecía arrastrarse y con una determinación renovada, ella pronunció: estoy lista, y así, con cada mirada atrás, la oscuridad se cernía un poco más, dispuesta a cobrar sus deudas. Con el futuro por delante, ¿no había vuelta atrás? ¿Qué misterio aguardaba al otro lado de esa advertencia? La luz del libro brilló intensamente, rodeando a María en un resplandor que parecía prometerla más de lo que se atrevía a desear. Las palabras flotaban en el aire, formando un camino que la guiaba hacia lo desconocido. Su corazón latía con fuerza, las sombras que antes parecían amenazadoras ahora le parecían más cercanas. Eran el eco de historias no contadas, secretos que ansiaban ser revelados. María, espera, dijo su padre, su voz quebrándose. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? La oscuridad es engañosa. Siempre hemos tenido miedo de lo que no entendemos, sostuvo ella, su voz firme. Y tengo que averiguar la verdad, aunque duela. Si hay una respuesta sobre nuestra familia, la debemos buscar. Las palabras de su padre flotaron en el aire, llenas de preocupación, pero su determinación la empujó hacia adelante. Se acercó al libro, cuya superficie ahora parecía palpitar como un corazón ansioso. Tomó una profunda respiración y colocó su mano en las páginas. Al hacerlo, una corriente fría la recorrió como si las almas de los perdidos la estuvieran observando con intensidad. Con un movimiento tembloroso, giró una página. De repente la habitación se llenó de imágenes vibrantes, visiones de su pasado, momentos felices y dolorosos, risas llenas de amor y lágrimas de desesperación. Las sombras danzaban alrededor de ella, pero esta vez no parecían hostiles. Se movían al compás de una melodía antigua, un canto que resonaba desde lo profundo de su ser. ¿Qué es todo esto?, murmuró, incapaz de apartar la vista de las escenas que se desplegaban ante ella. Vio a su madre abrazando a su abuelo en el jardín, riendo bajo el sol. Luego la imagen se oscureció, la risa se convirtió en llanto, y María sintió un nudo en la garganta. Los recuerdos son poderosos, dijo una voz. Era la anciana, ahora formada por las sombras, sus ojos fijos en María. Pero también son peligrosos. Al mirar atrás podrías perderte y olvidar el camino hacia adelante. ¿Cuánto tiempo debo mirar hacia el pasado para entender el presente? Le costaba concentrarse en las palabras de la sombra, ahogada por el peso de su dolor y el deseo de obtener respuestas. Tú decides, respondió la sombra, casi como un susurro. Pero recuerda, a veces lo que buscamos esforzadamente puede llevarnos hacia lo imprevisto. La verdad puede sacar a la luz lo que ni siquiera sabías que temías. María sintió un escalofrío recorrerla. ¿Qué podría haber entre los secretos de su familia que se escondía detrás de esas imágenes? La consternación creció en su pecho, pero su deseo de conocer la verdad superó su miedo. Decidió alejarse de las visiones dolorosas y centrarse en la figura de su madre. ¿Cómo puedo ayudarla? ¿Qué debo hacer para traer paz a lo que quedó sin resolver? Las sombras se arremolinaron más cerca y la anciana, con sus ojos que parecían pozos de sabiduría, dijo: los caminos a menudo se cruzan, y la verdad tiene múltiples facetas. A veces debes ofrecer algo a cambio. Recuerda, cada acción tiene una reacción. ¿Qué debo ofrecer? La pregunta salió casi como un grito, queriendo romper el velo que la mantenía alejada de su familia. Algo que quieras, pero que te duela soltar. Eso abrirá la puerta a lo que buscas. ¿Estás lista para lo que hay en el otro lado? María sintió el sudor frío correr por su frente. Aquel deseo por conocer la verdad, por desatar el misterio, podía costarle más de lo que había imaginado. Tensa y decidida, enfrentó las sombras. Si eso me lleva a la verdad, lo haré. El aire se volvió pesado, y de repente, las imágenes se distorsionaron. Con un destello abrupto, la habitación se transformó, un resplandor cegador la consumió y, en medio de ese abrumador brillo, surgió una sombra familiar, su madre. «Mamá». El grito salió de sus labios como un eco de esperanza, atravesando la oscuridad, pero la figura sonrió tristemente.
María, hay mucho que no entiendes, y antes de que pudiera preguntarle más, la luz se apagó, dejándola en total oscuridad. Una risa siniestra resonó, y el aire se volvió más denso, como si una verdad profunda y oscura hubiera sido desatada. María sintió que no había vuelta atrás. ¿Podría realmente enfrentar lo que estaba por venir, o las sombras que había liberado la consumirían? La sala permanecía en un silencio helado tras la desaparición del brillo, sumiéndola en una oscuridad que parecía tener vida propia. María sintió que su corazón se aceleraba mientras se debatía entre el miedo y la determinación. No había vuelta atrás, había cruzado la frontera de lo desconocido y el eco de sus decisiones reverberaba en cada rincón. ¿Qué has hecho, María? La voz de su padre resonó en la penumbra, un lamento cargado de preocupación. Voy a enfrentar la verdad, dijo con un tono que no quería vacilar, aunque el miedo amenazaba con tragársela. No puedo huir de lo que somos ni de lo que hemos perdido. La oscuridad se espesó, y las sombras comenzaron a tomar forma, revelando siluetas que parecían observarla con curiosidad. Era un recordatorio de que cada secreto que buscaba desenterrar era como abrir una vieja herida. Recuérdalo, la verdad tiene un precio, susurró la anciana, su voz etérea filtrándose entre las sombras que se arremolinaban. María sintió un nudo en su estómago. Si la verdad me condena, que así sea. Pero necesito saber. Al pronunciar esas palabras, lo inminente cobró vida. Si antes había solo obscuridad, ahora surgían sombras de figuras conocidas, su madre, su abuela, rostros perdidos a través de la niebla del tiempo. Cada uno reflejaba un fragmento de su historia familiar, una historia llena de néctares amargos. De repente, un destello atravesó la sala, como una chispa cruzando el cielo. Era el libro. Al abrirse emanó un resplandor que iluminó la atmósfera, y María sintió como su piel se erizaba. Las palabras comenzaban a susurrar entre sí, como seres vivos rechazados de las páginas. ¿Qué me quieren contar?, preguntó, sintiendo que la desesperación la asediaba. Las siluetas comenzaron a acercarse, y una figura destacó entre ellas, su madre, con sus ojos llenos de amor, pero también de una angustia que nunca había notado. María empezó a decir, pero el eco de su voz se fragmentó en el aire, produciendo un eco vacío. «Mamá». María gritó añorando su cercanía, mientras la luz del libro parpadeaba, revelando una escena. Vio recuerdos que no eran solo suyos, días felices, risas compartidas y un atisbo de tristeza que de repente se hizo más profundo. ¿Por qué su madre no había hablado antes? ¿Por qué no me dijiste que estabas aquí? La figura de su madre se desvaneció, pero antes de que el dolor pudiera inundarla, la anciana se acercó nuevamente. A veces el silencio es necesario para proteger lo que amamos. Pero la verdad, aunque dolorosa, puede liberar. María sintió que su pecho se ahogaba. Nunca imaginó que encontrar la verdad traería consigo tanto dolor. Pero en su corazón, la determinación ardía más fuerte. Estoy lista para enfrentar lo que viene, afirmó, sintiendo que el peso de la vida y la muerte ya no le pertenecía solo a ella, sino a un legado de sombras profundamente entrelazadas. Sin avisar, el libro emitió una luz abrumadora. Las sombras se agitaron a su alrededor y la sala comenzó a vibrar. Con cada latido el suelo pareció resquebrajarse y en su interior, María sintió que la historia de su familia empezaba a manifestarse. Al instante un destello brillante surgió del altar, llenando la sala con imágenes que la golpearon como oleadas. «No, espera», gritó su padre, pero ya había sobrepasado la frontera de su propia vida. Momentos entrelazados que contaban la historia de su madre, su abuela, revelando secretos jamás contados, empezó a desenredarse como hilos de un tapiz. María cerró los ojos, dejando que las imágenes fluyeran, una pérdida, un sacrificio. Y aunque todo lo que veía era un torbellino de emociones y recuerdos, al final recibió un mensaje claro. La verdad no solo puede destruir. También puede sanar. Lo comprendió, su valentía para afrontar esto no llevaría solo una carga, sería un puente hacia todo lo que había sido olvidado. Y así, con un último suspiro de determinación, se probó a sí misma. «Estoy lista», el eco de su voz resonó como un trueno en la oscuridad, y en ese instante. El libro se abrió de par en par, resonando con una poderosa energía. Las sombras comenzaron a moverse con rapidez y, de repente, un torrente de luz la envolvió, llevándola hacia un resplandor tan brillante que la oscuridad fue prácticamente borrada. Al cruzar el umbral, sintió como el peso de su historia, de su madre, de su abuela, se desvanecía en su interior.
La subyacente esencia de dolor empezó a transformarse en una cálida y esperanzadora luz. Cada imagen que capturó la llenó de fuerza. Ahora conozco la verdad, se dijo a sí misma, percibiendo el poder que había en la aceptación. La osadía que había sacado a relucir la había llevado a encontrar respuestas más allá de la simple curiosidad. La oscuridad que antes temía ahora se convirtió en una guía, no solo era su historia, era también un paso hacia el futuro. Con un corazón que ahora parecía ligero, todo lo que había temido se disipó, permitiendo un nuevo amanecer. La luz se acercó irradiando a su alrededor, y María finalmente se dio cuenta de que el viaje hacia la verdad no era solo su carga. Era una liberación. La historia no solo requería ser contada, sino también vivida, y en un futuro ahora brillante, el eco de su familia resonaría por siempre gracias a su valentía. No estaba sola. Nunca lo estuvo. La verdad había reclamado su espacio. Había conquistado el silencio y traído de regreso a los que una vez fueron. Y mientras esa luz la envolvía, supo con certeza que su vida comenzaba de nuevo. ¿Y ahora? Aquí hay una oportunidad. Ahora es el momento de unirse a la comunidad, dejar un comentario sobre esta historia intensa que acabas de vivir y el viaje emocional que ha tomado María. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para estar al tanto de las nuevas historias que vendrán. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que lleguemos a más personas. Comparte este vídeo con al menos 5 amigos que también quieran conocer la verdad oculta tras cada sombra. Este es el momento de mostrar tu apoyo.